Hola, ahora vamos a trabajar sobre una teoría de desarrollo que tiene que ver más con influencias que se han tenido de otro continente aquí en América Latina y el Caribe. Esta clase la vamos a ver exclusivamente para el foro y vas a tener que contrastar lo que vamos a ver aquí con la realidad de tu país. Vas a identificar si en tu país, en el pasado o en el presente, se ha presentado la influencia de estas teorías, o bien si tu país está haciendo una transición hacia estos modelos que estamos presentando hoy. Vamos a revisar a Marx. Es un clásico, es lectura obligatoria para quienes se han formado en economía, en sociología, en ciencias políticas, administración, finanzas y por supuesto también para quienes estudian agricultura y los temas agronómicos. ¿Por qué? Porque los sistemas de gestión agroalimentaria tienen que ver con el desarrollo económico de un territorio, con la vocación de generación de recursos de un territorio, con la cultura de una población, con las influencias económicas. Así que definitivamente tenemos que estudiar a Marx. Su trabajo determina la forma como funciona el sistema económico, sus debilidades y contradicciones que resultarán dando paso a un hipotético sistema económico de transición, el socialismo, en la medida que las 5 leyes del movimiento capitalista se cumplan. Marx expone su racionamiento criticando el sistema clásico en relación con los inicios del capitalismo, como la conformación de ciudades en Inglaterra. Los trabajadores poseedores de la experiencia acumulada en la especialización, la cual es adueñada por el capitalista cuando a éste no le ha costado nada obtenerla, y que permite el incremento de la productividad y los productores de plusvalía, quienes cuentan con los medios de producción necesarios para acumular capital y generar riqueza. El marxismo es un paradigma que concibe a la realidad como un todo estructurado y dialéctico en el cual puede ser comprendido como racionalidad cualquier hecho, clase de hechos o conjunto de hechos. Marx sostenía que el capitalismo fomentaría el desarrollo al romper con los modos de producción precapitalistas que, según él, predominaban en las colonias. Esta era una de las partes de su teoría por etapas, según la cual las economías progresarían inevitable desde el capitalismo, pasando por el socialismo hasta el comunismo. El eje explicativo de los hechos sociales radican en el ordenamiento económico, más concretamente en los procesos de producción. Por eso lo estamos estudiando en este curso. Y apropiación de los excedentes, que dan lugar, en última instancia, a los acontecimientos históricos que giran en torno a la contradicción fundamental entre capital y trabajo. Te pregunto, ¿tu país ha pasado estas etapas de la economía que había previsto Marx, que progresarían inevitablemente del capitalismo pasando por el socialismo hasta el comunismo? ¿O al contrario, han venido de un modelo socialista, luego han caído en el capitalismo, o del comunismo pasaron al capitalismo? Eso es parte de lo que tendrás que responder en este foro. El materialismo histórico, en esa perspectiva, busca contribuir al entendimiento, el análisis crítico histórico y reorientar la teoría de desarrollo hacia la justicia social,
con la finalidad de apartar conceptos y categorías para entender el mundo y para la transformación de las relaciones sociales. Marx consideraba que la utilización del materialismo histórico permite, por medio del estudio de los cambios tecnológicos y del modo de producción, explicar el cambio social, jurídico y político. En consecuencia, en los factores materiales es donde deben buscarse las causas últimas de los cambios. Insistimos en que su punto de partida tenía que ver con el modo de producción y el estudio de los cambios tecnológicos como los motores del cambio social, jurídico y político. La filosofía del marxismo es el materialismo. El materialismo histórico es el estudio de las leyes generales que explican el desarrollo de las sociedades. Se trata de establecer cuáles son los mecanismos que permiten el nacimiento, devenir y muerte de una sociedad. Entendiendo al capitalismo, como lo reflejaba él, se sustenta en dos clases contradictorias. Una, dueña de los medios de producción, la otra, solo dueña de su fuerza de trabajo, lo cual genera una lucha de clases. El mundo no debe ser pensado como estático, sino como una historia dinámica, un cambio constante. Condiciones deplorables con la clase trabajadora o proletariado, la clase burguesa se apropia de los medios de producción y de las relaciones sociales, donde la mano de obra es tratada como simple mercancía, los trabajadores producen más de lo que ganan y no existe una mano invisible. Ni el libre mercado ni la intervención del Estado solucionan los problemas estructurales y se propone la liberación de la clase obrera. Por su parte, Engels concibió a la economía como la ciencia que estudia las leyes sociales que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los medios materiales de vida que satisfacen necesidades humanas. Además, argumentan que los individuos se hacen y rehacen históricamente en consonancia con las condiciones materiales de producción y a partir de la manera en que se organizan para allegarse esos medios materiales de vida. Esta modalidad de análisis económico hace de la producción el objeto de estudio central bajo el supuesto de que en esta fase medular del proceso económico se gesta el valor y a ella subyacen fenómenos de explotación de la fuerza de trabajo y la expoliación de la plusvalía en tanto contradicciones fundamentales del capitalismo. Marx y Engels fueron los primeros en esclarecer en sus obras científicas que el socialismo no es una invención de soñadores, sino la meta final y el resultado inevitable del desarrollo de las fuerzas productivas dentro de la sociedad contemporánea. Ellos sostenían que el modelo de capitalista, basado en la propiedad privada de los medios de producción, era responsable de la lucha de clases, es decir, de la desigualdad social. Es la historia de luchas de clases opresoras y clases oprimidas y que en la actual sociedad la humanidad tiende a dividirse entre dos clases antagónicas, burguesía y proletariado. A Maurice Dobb, a quien estudiamos en otro de los módulos, dice en su libro Economía, Política y Capitalismo, abordando los estudios históricos sobre el desarrollo del capitalismo, teóricos sobre marxismo y el pensamiento económico, la economía del crecimiento y la planificación, el socialismo soviético, hasta análisis sobre las causas del subdesarrollo. Dobb se mueve en un plano teórico en donde trata de rescatar el pensamiento de Marx sobre las crisis y el desarrollo, y para ello penetra las contribuciones que se habían dado en sus predecesores, así como las diferentes posiciones que se habían producido acerca de la crisis entre los que se consideraban seguidores de la teoría marxista. Dobb plantea que Marx considera la crisis como una forma dominante de movimiento que forjaba el desarrollo de la sociedad capitalista.
Estudiar la crisis significaba por eso mismo estudiar la dinámica del sistema y el desarrollo. Esta idea inicial separa a Dobb de otros analistas. Su apuesta entre las diferentes lecturas que se pueden hacer sobre la concepción de Marx sobre la crisis es por la explicación que se centra en la tendencia decreciente de la tasa de ganancia como causa del surgimiento de estas mismas y resalta como una importante causa subyacente las crisis periódicas y como un factor que configura la tendencia a largo plazo como una razón fundamental de por qué el proceso de acumulación y expansión por sus efectos destructores de sí mismo, teniendo que padecer, por consiguiente, una caída inevitable. Para concluir, en este foro tendrás que hacer un contraste de lo que hemos abarcado, de las teorías del desarrollo que hemos revisado, que son las principales. Por supuesto, no son todas. Sin embargo, son las más influyentes en América Latina y el Caribe, que como han podido observar, no todas han nacido de economistas, pensadores latinoamericanos. Tenemos influencias de otros continentes. Así que te vas a cuestionar sobre el informe Brundtland, que en 1987 manifestó que las necesidades, la inventiva y las instituciones para desde allí acercarse a la naturaleza enfatiza las necesidades humanas, en especial las necesidades de los pobres, a los que otorga atención preponderante. Subraya los límites físicos que el medio ambiente y los recursos naturales ponen al crecimiento económico para satisfacer las necesidades de la generación presente y futura. Denota, pues, una preocupación explícita por las generaciones venideras, ausentes en los anteriores enfoques y estrategias de desarrollo. En esta definición del desarrollo sostenible, pensar en el planeta y sus recursos en función de las próximas generaciones es un elemento nuevo y medular. Sin asumir posiciones malthusianas, recordemos que ya revisamos la posición de Malthus, expresa inquietud frente al aumento de la población, señalando que ésta no se debe ir más allá de la capacidad de soporte de los ecosistemas. Recordemos que Malthus fue firme y radical en su posición del crecimiento exponencial de la población como contraparte del crecimiento de la capacidad de generar alimentos para todas y todos. Dicha preocupación se manifiesta en cuanto a la magnitud y velocidad de crecimiento de la población en función a los cambios de la naturaleza y los cambios tecnológicos. No sugiere que la población deje de crecer, sino que el crecimiento de la población esté en función al carácter de la economía, la sociedad y la naturaleza. Como podemos ver con estas teorías de esta presentación y las que hemos estudiado, más la realidad en una coyuntura de guerra en 2023, donde venimos saliendo del pico más alto de un espacio de 3 años de pandemia con pérdidas de vida y medios de vida y con un escenario de variabilidad climática y cambio climático donde se intensifica la frecuencia de estos fenómenos naturales con consecuencias en los sistemas agroalimentarios y por tanto en esa capacidad de llevar alimento a las personas y también generar cultivos que producen muchas veces biocombustibles o que son insumos para otros productos y dotación de servicios, tenemos muchas preguntas que hacernos como gestores de un sistema agroalimentario. ¿Cuál es mi posición
¿Comprendo cuál es el modelo de desarrollo económico de mi país? ¿Con cuál de estas teorías de desarrollo me identifico? ¿Entiendo yo ahora por qué estoy donde estoy en este 2023? ¿Dónde está mi país? En la empresa en la que estoy, estamos siguiendo modelos orientales, occidentales, latinoamericanos, autóctonos. Hemos pasado por el prisma de la cosmovisión. ¿Estamos claros de hacia dónde vamos con nuestro modelo de desarrollo? Considero que tenemos que hacer una transición hacia otro modelo de desarrollo. Si es así, ¿con cuál teoría te identificas? ¿Con cuál teoría crees que está alineado el desarrollo de tu país? ¿Y hacia dónde crees que deberían de transitar? Estas preguntas son importantes que las formules porque va a ser la base de tu modelo de producción, de tu modelo para la gestación de un sistema agroalimentario, que tiene que evaluar todas las aristas, formar un equipo de trabajo multidisciplinario para trabajar de forma transdisciplinaria, comprendiendo las necesidades del territorio, la necesidad de las personas, el flujo de operaciones, el flujo de ingresos, la conectividad y la dependencia con la economía nacional y la economía global. ¿De dónde provienen tus insumos? ¿Cuáles son esos riesgos que estamos asumiendo al producir ciertos productos y servicios? Así que, adelante, a responder las preguntas que hemos formulado para este módulo, a seguir reflexionando, a seguir pensando, a seguir revisando, a seguir comprendiendo y, por supuesto, buscando siempre soluciones y adaptándonos al cambio, pues que el cambio es la única constante.